Buenos días, hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa mañana, el domingo 31 de mayo. Estamos teniendo nuestro tiempo de reflexión y nuestro tiempo como iglesia. Hoy hemos cambiado la dinámica que habíamos venido realizando durante los últimos 2 meses y es con motivo de la situación que vivimos en nuestro país y específicamente en nuestro estado y también aquí en nuestro municipio. Así que tomamos la decisión con el hermano de la alabanza, el encargado, nuestro hermano Regino, de no grabar con los muchachos en esta ocasión y así no exponer a nadie a un posible contagio, porque no estamos exentos, hermanos, como hijos de Dios. Tampoco estamos exentos y tenemos también que ser responsables, aun cuando aquí somos muy poquitos, incluyendo a los hermanos de la alabanza. En esta ocasión hemos decidido nada más grabar la reflexión de este día y tomaremos un tiempo para orar por las necesidades, por todo lo que se está viviendo en nuestra ciudad, y esperemos en Dios que pronto pase esta etapa difícil y también que las personas que vivimos en esta comunidad podamos ser responsables, porque también eso es importante. Muchas veces lo que parecía no llegar, llega muchas veces por esa irresponsabilidad que nosotros muchas veces tenemos, pero confiamos en Dios, en que seguirá guardándonos y que bendiga a quienes de una u otra manera se han enfermado y puedan tener la ayuda de Dios para poder salir adelante. En esta mañana quiero hablar con ustedes de un pasaje que se encuentra en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 7. Voy a leer primero en la Reina Valera 60 el pasaje, y dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En la versión que voy a usar dice el pasaje: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Muchas veces, hermanos, pareciera que la actualización de las noticias llega de manera muy rápida. Cuando nosotros ponemos tanta atención a eventos que se escapan de nuestro control, de nuestras manos, perdemos de vista el poder que todavía tenemos. Podemos elegir cómo responder a las circunstancias. Las circunstancias no las vamos a poder evitar. Sí, esas son situaciones a las que vamos a enfrentar. No se trata de evitar las circunstancias, sino el de elegir cómo respondemos a las circunstancias. Esa es la clave. Nosotros muchas veces queremos no enfermarnos, queremos no tal cosa, no aquello. Muchas veces la clave no está en eso, sino en cómo nosotros vamos a responder a esas circunstancias que van a llegar a nuestra vida. Y quizás aún más importante, aún en medio de esas circunstancias, podemos elegir cómo tratar a los demás. Dentro de los pasajes, de las 2 narrativas que los evangelios nos presentan del Señor Jesús y sus discípulos enfrentando la tormenta, hago así un pequeño recordatorio de esos 2 eventos. En uno de ellos el Señor le pide a sus discípulos, y como ustedes recordarán, el Evangelio de Marcos da la idea de que prácticamente obliga a sus discípulos a subirse a la barca y que ellos vayan al otro lado. Después de la multiplicación de los panes, él se queda orando en el monte y los discípulos van solos en la barca cruzando al otro lado, y entonces los sorprende aquella tempestad, aquel viento fuerte que les era contrario, y ellos pasan un momento terrible en el cual probablemente la barca parecía que se iba a romper en pedazos. El pasaje dice que el Señor caminó sobre las aguas, llegó, los
pasó y después se subió a la barca y la tempestad calmó. Ese es uno de los relatos. En el otro relato, el Señor va con ellos, pero va durmiendo, está muy cansado y va durmiendo en la parte de la popa de la barca. Y comienza la tormenta y los discípulos tratan de una u otra manera, por sus propias fuerzas, de querer salir avante en la tormenta, y cuando ya para ellos es imposible, van y despiertan al Señor y le dicen: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y entonces el Señor se levanta y de manera muy tranquila, de manera muy calmada, le dice al viento y le ordena al mar que se calmen. Y dice la Biblia que el mar y el viento cesaron y quedó una grande bonanza. Esos son los dos relatos que tenemos en la Biblia, precisamente de cuando los discípulos enfrentan esas tormentas. Algo interesante, hermanos, que nosotros tenemos que ver en este asunto, ¿no? En una Él los alcanza y se sube, en la otra va con ellos, y definitivamente, hermanos, la presencia de Jesús hace la diferencia en nuestra vida. Eso es una realidad. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos que no solamente, o sea, en el sentido de que es Jesús el que calma y el que tiene el poder, pero muchas veces nos olvidamos que en la barca también estaban otros discípulos. O sea, iban los 11 discípulos, los discípulos incluyendo a Judas, los 12 discípulos incluyendo a Judas. Ellos también estaban en la misma barca con Jesús. O sea, ellos iban con Jesús, pero también ellos estaban con cada uno. Y la idea es esa. Nosotros nos preguntamos, ¿y qué se decían el uno al otro? ¿Se animaban? ¿Se culpaban? Al que sabía más acerca del mar, como era Pedro, Juan, Andrés, les decían, les hacían caso. Porque muchas veces, hermanos, en tiempos de dificultad, lejos de animarnos, nosotros comenzamos a reclamar, comenzamos a culpar, comenzamos a señalar. Y esa es la idea que yo quiero en esta mañana que nosotros podamos ver. El Evangelio de Juan capítulo 13, versículos 34 al 35 dice: que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Así que quiero en esta mañana compartir, hermanos, 4 maneras, 4 formas para elegir el amor. Sí, 4 maneras para elegir el amor. Y estoy hablando del amor entre hermanos, del amor, ese amor filial, ese amor que nos une. Así que 4 maneras, 4 formas para elegir el amor. Primero de ellos es que nosotros podemos elegir. O sea, esa es la idea, hermanos. Sí, podemos elegir. Es una decisión que nosotros vamos a tomar. Vamos a elegir animarnos los unos a los otros. Estamos viviendo un tiempo increíble. Aun cuando no podemos vernos físicamente los unos con los otros, podemos tomar otras alternativas que nos permiten los medios de comunicación. O sea, podemos llamar, podemos enviar mensajes, podemos mandar correos electrónicos, podemos estar en las redes sociales, podemos estar en la iglesia a través de este medio, como nosotros lo hemos hecho en esta ocasión, ¿no? Que hemos usado esta plataforma de YouTube y claro, las otras plataformas que las iglesias han elegido a través del Facebook, a través del Instagram y bueno, una serie de oportunidades que hoy hay para poder estar conectados como iglesia. Entonces, es claro, hermanos, que la iglesia no es este edificio que nosotros tenemos. La iglesia somos nosotros y nosotros podemos aprovechar la oportunidad para hacerlo. Parece increíble, hermanos, pero a veces nos pesa tanto mandar un mensaje, nos pesa tanto poder llamarle a alguien.
Y como muchas veces en los mensajes que a veces se publican y que tienen esa última nota, comparte y esto y lo otro, muchos de esos mensajes dicen, ¿no? Como no es un chiste, como no es tal o cual cosa, no lo vas a compartir. Nosotros simple y sencillamente, hermanos, estamos hablando de poder animarnos a través de un mensaje de texto, a través de un pensamiento, a través de una llamada, a través, hermanos, de algo tan simple como eso, que aunque no estemos físicamente, podemos escucharnos y podemos escribirnos, podemos leernos y podemos animarnos los unos a los otros en este tiempo difícil que se vive en nuestro país. Dice Proverbios 3:27, no niegues un favor a quien te lo pida si en tu mano está el otorgarlo. Número 1. Número 2, no solamente debemos animarnos, debemos apoyarnos unos a otros. Algunas de las cosas que podemos hacer son simples y prácticas, ¿sí? Por ejemplo, habla con tus vecinos y pregunta cómo están. Comparte lo que tienes, tal vez una comida, tal vez algo que no sea, no es gravoso, pero que alguien lo puede necesitar. O sea, cosas simples, hermanos, que nosotros podemos hacer. Y no solamente con nuestros hermanos, ¿no? Sino también con los amigos. No solamente compartamos entre nosotros un pensamiento cristiano, sino hagámoslo con aquellos que no conocen el evangelio. Eso es algo muy importante que nosotros podemos hacer. En Primera de Juan 3:18 dice el apóstol Juan, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Entonces, esto es algo, hermanos, que nosotros podemos hacer, apoyarnos unos a otros. Y en todo caso, claro está, hermanos, si alguien de nuestra iglesia llegase a necesitar algo, yo creo que vamos a estar disponibles para poder colaborar, pero también es un poquito más allá, ¿no? Con aquellos que no son tal vez de nuestra iglesia, pero que pudieran necesitar algo. Bueno, es tiempo de solidarizarnos como hermanos, pero también como vecinos, como personas que vivimos en el mismo pueblo. Y esa es la idea, hermanos, que esta situación en la que nosotros tenemos que guardarnos para protegernos no sea la excusa para no poder apoyar a los demás. Número 2. Número 3, amarnos unos a otros. El Señor Jesucristo dijo que amar a tu prójimo, dijo él después que le preguntan cuál era el primero y más grande de los mandamientos, dijo él, pues amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el semejante, o el segundo es semejante a dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en la parábola, hermanos, del buen samaritano, cuando un maestro de la ley le pregunta quién era el prójimo, el Señor Jesucristo explicó lo que para él significaba la palabra prójimo. Y el prójimo no es otro sino aquel que está más cerca de ti, tu vecino. O sea, esa es la idea, el próximo, el más cercano a ti, ese es tu prójimo. Así que el Señor Jesús allí en la parábola del buen samaritano nos explica, ¿no?, que el prójimo es aquel que sintió, es aquel que desocupó su tiempo, es aquel que invirtió dinero, es aquel que se expuso al riesgo con tal de ayudar a aquel que estaba maltrecho, casi muerto en el camino. Entonces nos presenta el ejemplo allí del sacerdote y del levita, que hicieron como que no vieron y se pasaron de largo porque no quisieron dejar sus actividades, no les importó la situación, no empatizaron con aquel hombre que se estaba muriendo. Así que el Señor Jesucristo
nos habla en esa parábola precisamente de quién es y qué hace el prójimo por aquel que está pasando por una situación muy difícil. El apóstol Pablo incluso sugirió que convirtiéramos el amor mutuo en una competencia. Voy a leer en la Reina Valera el texto de Romanos 12:10 para que luego leamos en la versión que estoy usando. Romanos 12:10 dice de la siguiente manera: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Dice Romanos 12:10, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Entonces, sin lugar a dudas, hermanos, nosotros podemos hacer eso y si la eternidad lo vamos a pasar en el cielo y lo vamos a pasar juntos, tenemos que empezar a amarnos desde aquí en la tierra, ¿no? Amarnos los unos a los otros. O sea, ¿qué podemos nosotros hacer para elegir el amor, ¿no? El primero, animarnos los unos a los otros. Segundo, apoyarnos unos a otros. Tercero, amarnos unos a otros. Y el número 4, hermanos, o en cuarto lugar, referirse unos a otros a Jesús. O sea, tomando una vez más el ejemplo de la barca, el Señor Jesús está con ellos, pero también están todos. O sea, esa es la idea, ¿no? Y al estar todos, nos animamos, nos amamos, hacemos todo eso, pero todos nos dirigimos hacia Jesús. Nunca debemos olvidar, hermanos, que es Jesús quien calma nuestras tormentas. Nunca debemos olvidar que el poder está en Jesús. Él es el poderoso. Él es el que tiene la capacidad, el que tiene el amor, el que tiene la misericordia, el que tiene la compasión hacia nosotros. Es Jesús quien calma nuestras mayores y peores tormentas. Definitivamente debemos siempre recordar las promesas de Dios y orar los unos por los otros. Podemos hacer ambas cosas y más, tal como lo hemos mencionado en esta mañana, ¿no? Así que nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo presto, hermanos. Sí, siempre estuvo presto, hemos dicho y lo sostenemos. El Señor Jesús no fue un milagrero. O sea, Él no vino nada más a hacer milagros porque sí. El Señor Jesús no fue un sanador. O sea, no dedicó su vida a sanar a los enfermos. Él sanó muchos enfermos, Él liberó a muchos endemoniados, Él hizo milagros espectaculares, pero su vida la invirtió en preparar a aquellos 12 que iban a continuar con el evangelio y con la predicación que Él ya no iba a hacer después de su muerte. Pero en ese contexto, en ese entretanto que capacitaba a sus discípulos, sanó a muchos enfermos, y la Biblia dice que Él tenía compasión de los necesitados. Él tenía compasión de aquellos que estaban pasando por necesidad, de aquellos que estaban atribulados. Él tuvo compasión de Jairo y de su hija que se estaba muriendo. Él tuvo compasión de aquella mujer que tocó el borde de su manto y que era una excluida socialmente. Él tuvo compasión de aquel papá que le llevó a su hijo que estaba endemoniado y que también se estaba muriendo. Y Él tuvo compasión de cada una de aquellas personas que en su momento necesitaron su ayuda. El que tiene el poder es Jesucristo. A quien tenemos que ver es a Jesucristo. Él dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Bueno, el salmista dice, mi socorro no viene de allá arriba, no viene de aquella montaña. Muchos de los pueblos que rodeaban a Israel pensaban que sus dioses vivían en las montañas, y entonces ellos volteaban hacia las montañas, pedían hacia los montes, esperando que la ayuda de ellos, de sus dioses, descendiera de ese lugar. Dice el salmista, no, mi ayuda no viene de allí, mi ayuda viene de más arriba, de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, no debemos olvidar entonces que nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, todo está en las manos de nuestro Dios, en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y allá en Juan capítulo
capítulo 10, el Señor Jesucristo, Juan 9 y Juan 10, que sigue con la misma idea. El Señor Jesucristo dice que estamos en las manos de Dios, pero que también estamos en las manos de Jesucristo. Y dice, de las manos de mi Padre nadie los podrá separar. Así que no olvidemos, hermanos, que nuestra vista, nuestros ojos, todo siempre debe estar dirigido y enfocado hacia nuestro Señor Jesucristo. Así que recordemos esto, hermanos, no importa lo que estemos pasando, todos estamos juntos en esto, todos vivimos en el mismo planeta, todos respiramos en el mismo aire. Jesús dijo que tendríamos aflicciones, pero Él nos dio su Espíritu y nos dio el uno al otro para podernos animar. Y esas dos cosas son más que suficientes. Tenemos la promesa de Dios que está con nosotros, pero nos tenemos los unos a los otros para animarnos, para amarnos y para buscar la ayuda de nuestro Dios. Así que vamos a orar, hermanos, en esta mañana por la situación, como lo hemos estado haciendo, y también por hermanos que sabemos que están pasando momentos difíciles en otros lugares. Les compartía del pastor de la primera Iglesia Bautista de México, el hermano, gracias a Dios, ya está por regresar a casa. Dios ha respondido las oraciones de la iglesia, de su iglesia en manera general, y oramos para que Dios también bendiga la vida del pastor Sergio Vilchis y su familia. Oramos por ellos. Sabemos que en algunos otros lugares hermanos y pastores han sido llamados a la presencia de Dios, y nosotros no estamos exentos, hermanos. Sí, no estamos exentos, y en algún momento, como lo hemos dicho y lo tendremos que repetir, de una o de otra manera nosotros vamos a entregar cuentas delante de Dios. Y a esa cita, hermanos, a esa cita, repito algo que les he mencionado, nunca vamos a llegar ni un minuto tarde ni un minuto antes. Siempre vamos a llegar justo a tiempo. Entonces el problema no es llegar a esa cita, el problema es cómo llegamos. Si nosotros llegamos cobijados en la justicia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a recibir aquellas palabras que dice, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. O sea, es la justicia de Jesucristo que cubre nuestra injusticia. Pero si tú quieres presentarte delante de Dios con tu justicia, si tú quieres presentarte delante de Dios con tus buenas acciones, con tu buena moralidad, pero sin Jesucristo, déjame decirte que no vas a poder tener acceso a la presencia del Padre, porque el único que puede satisfacer las demandas de Dios es Jesucristo, y lo hizo en la cruz del Calvario. Y si nosotros nos apropiamos, si nosotros nos cobijamos en esa gracia, en esa misericordia que Él tuvo para con nosotros, nosotros también podremos tener una llegada exitosa a la presencia del Padre. Así que ánimo, hermanos, seguimos adelante. Esperamos que en la próxima semana, si es posible ya, que los hermanos de la alabanza estén, lo haremos, y si no, pues también estaremos llevando la reflexión, y esperamos que Dios traiga y siga derramando bendición a sus vidas. Oramos, y de esta manera damos por finalizada esta reflexión. Señor, te damos gracias en esta mañana por bendecirnos. Gracias, Señor, porque aun cuando muchas veces nosotros tenemos dudas, tenemos momentos, Señor, en los cuales tal vez no vemos la luz al final del túnel, descansamos en tu promesa y entendemos, Señor, que tú tienes perfecto control de todas las cosas. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que están padeciendo algún tipo de enfermedad. Rogamos, Señor, que tú sanes sus cuerpos, que tú traigas salud a la vida de ellos. Oramos, Señor, por las personas aquí en nuestra ciudad que ya han perdido algún familiar, Señor, en estos días.
y probablemente a consecuencia, Señor, de este virus. Te ruego, Padre, que traigas consuelo a sus corazones y que aún en esta situación mucha gente pueda volverse a ti y reconocer, Señor, que tú hablas a nuestra vida de distintas maneras. A nuestros hermanos en la fe que también, Señor, has llamado a tu presencia, oramos por sus familiares para que traigas, Señor, paz y tranquilidad a sus corazones. Y en nuestra iglesia oramos, Señor, por nuestros hermanos. Síguenos guardando como hasta ahora y permite, Señor, que en nosotros haya la paz y la tranquilidad de saber que tú tienes el perfecto control de nuestras vidas. Oramos por los familiares de nuestros hermanos que pudieran también estar enfermos, para que tú, Señor, hagas una obra milagrosa en la vida de ellos y les des la oportunidad de poder regresar a casa. Pero, Padre, te ruego que podamos, en medio de estas circunstancias, aun cuando no nos vemos de cerca, podamos elegir apoyarnos, podamos elegir amarnos, podamos elegir, Señor, el comunicarnos a través de las oportunidades que tenemos con los teléfonos, con las redes sociales, todo eso. Y Señor, al final de cuentas todos podamos volvernos a ti, mirar hacia ti, que eres nuestra única esperanza segura. Gracias por bendecirnos. Ponemos todo en tus manos, Señor, y te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor